Confirman que el cuerpo hallado en Mendoza corresponde a Concepción Arregui, la chilena desaparecida desde el 5 de febrero pasado. El canciller Ampuero dijo que Evo enclaustró a Bolivia en el siglo XIX, tras los alegatos del país alteplánico en La Haya. El próximo miércoles será el turno de los argumentos finales de Chile. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta mañana se vivió una nueva jornada de alegatos en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En esta ocasión, Bolivia tuvo su última instancia de argumentación. Vamos de inmediato al contacto con Mauricio Bustamante, que nos tiene detalles. Ya vamos a estar también con nuestros equipos en Bolivia. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El tono se ha endurecido por parte de ambas delegaciones en esta última semana de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia. Por una parte, Bolivia dice que el retorno al mar no es solo posible, sino inevitable, una causa irrenunciable. Responde el canciller Roberto Ampuero, quien dice que Bolivia no debe seguir buscando el futuro en su espejo retrovisor y, como ya decíamos en la presentación, que Evo Morales enclaustró a Bolivia en el siglo XIX. Ya vamos a estar con el detalle de esas declaraciones, que fueron las declaraciones finales después de 3 horas de alegatos orales. Ha sido el turno de Bolivia, la última oportunidad que ha tenido de plantear verbalmente ante la Corte Internacional de Justicia los argumentos por esta demanda que llevó adelante el año 2013 y en el que busca que Chile sea obligado a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. 6 abogados hablaron por la defensa boliviana, más tarde lo hizo también el coagente y el agente Eduardo Rodrigo de FELCE, pero vamos a escuchar parte de los argumentos de la defensa, que entre otras cosas dijeron que Chile lo que pretende es que esta sea la Corte de Derecho y no la Corte de Justicia. Chile se ha apropiado de la parte septentrional de dicho litoral a partir del paralelo 24, a través de la fuerza. Para Chile no hay lenguaje que pueda implicar una obligación jurídica a menos que sea un lenguaje expreso y directo. Parece que para Chile aceptar una obligación jurídica consiste en ponerse una camisa de fuerza. Hoy Chile parece satisfacerse de una paz injusta basada en el Tratado de 1904 sin querer recorrer el resto del camino al que se había comprometido de manera a asegurar una auténtica reconciliación entre ambos pueblos. Chile se apoderó del litoral de Bolivia por conducto de la guerra, y Bolivia está tratando de liberar a su pueblo de las consecuencias de esta injusticia, valiéndose del derecho. Este daño no resuelto al desarrollo económico de Bolivia solamente puede llevar a tensiones que a largo plazo podrían poner en peligro la paz y la seguridad. Bolivia no tiene a quién acudir, excepto al derecho internacional. Y por lo tanto, por esa razón, Bolivia ha dado la vuelta a medio mundo para someterlo a esta Corte. Y la pregunta es, ¿el derecho internacional, concretamente la Corte, tienen algo que decir en estas circunstancias? ¿O la Corte se limita a observar impotente y sin rumbo? Ahí estaban 3 de los 6 abogados que intervinieron durante esta jornada en las 3 horas de alegato, donde Bolivia señaló una vez más que Chile había sido un país invasor, que las declaraciones de la Organización de Estados Americanos tenían carácter jurídico, en fin, los argumentos que ya habíamos visto en ocasiones anteriores, pero que esta vez fueron reforzados con mayor energía. A la salida, después de estas 3 horas de alegatos, estaba dispuesto el micrófono allí para una declaración oficial, tanto de la delegación chilena como de la delegación boliviana. Y primero fue el canciller Roberto Ampuero, acompañada de gran parte de la delegación nacional, quien dijo que ni en La Haya ni en ninguna parte Chile acepta que esté en juego 1 centímetro cuadrado de su territorio. Esto es parte de lo que dijo. Chile no enclaustró a Bolivia. Ha sido el presidente Evo Morales el que mantiene enclaustrada a Bolivia en el siglo XIX. En el pasado, el presidente Evo Morales ha puesto un candado a las relaciones bilaterales, exigiendo territorios chilenos, llevándonos a la Corte Internacional de Justicia, descalificando a Chile, a sus instituciones, a sus representantes y a todos los chilenos. El Tratado de 1904 está vigente
y la soberanía de Chile no se toca. Hay parte de las declaraciones del canciller Roberto Ampuero, quien reitera que Bolivia sigue distorsionando la realidad, que sigue incluso negando la historia y que insiste Bolivia en tratar de imponer sus deseos a Chile, intentando despojar terrenos soberanos. Pero ya decíamos, por primera vez Bolivia no cita a una conferencia de prensa fuera de la Corte Internacional de Justicia, sino que ocupa el derecho que coordinan ambas delegaciones para entregar una declaración que estaba previamente escrita, no era una declaración con notas tomadas a mano, sino que estaba impresa, se le entrega al presidente Evo Morales y él básicamente dice que el tratado de 1904 es un tratado que no garantiza ni la paz ni la amistad. Esto es parte de lo que dice el presidente de Bolivia. El Tratado de Paz y Amistad de 1904 no garantiza ni paz ni amistad. Fue un tratado impuesto, injusto e incumplido, que no estableció el derecho de Bolivia a obtener un acceso soberano al mar. Para nuestros pueblos indígenas, para los pueblos del mundo, el mar ha sido y será siempre vida. Para el capitalismo, el mar es un simple negocio. El retorno de Bolivia al mar no solo es posible, sino es inevitable. El retorno de Bolivia al mar es inevitable, dice el presidente Evo Morales. En fin, esa y otras declaraciones, más los argumentos que entregaron los abogados que defienden la causa boliviana en la Corte, encontraron una dura respuesta en la delegación de parlamentarios que acompaña a Chile ante esta Corte Internacional de Justicia. Conversamos con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ricardo Lagos Weber, también con la senadora Isabel Allende, y particularmente duro fue el senador Andrés Salamante. Escuchemos parte de esos testimonios. Hablar de una paz injusta, como dijo una de las abogadas bolivianas, hablar de un factor psicológico, ¿ya? Hablar de que Chile rompió las negociaciones del 2011. Por favor, ¿qué negociaciones? O sea, yo creo que esas son afirmaciones políticas que tratan de apuntar a un país que ha sido obtuso, que ha actuado de mala fe. Yo creo que efectivamente Bolivia está apelando a una mezcla de emocionalidad, pero se salta la instancia jurídica e intenta, dentro de una contradicción. Uno de sus abogados dicen, queremos negociar, hay salidas creativas, no dicen cuáles, innovadoras, y otros dicen, la única salida es nuevamente el acceso al mar. Morales, que hoy día es un aspirante a dictador, porque esa es la verdad, es un aspirante a dictador en Bolivia, ha sido el principal obstáculo para poder tener una relación constructiva con Bolivia. Entonces, cuando él formula una declaración de esa naturaleza, entonces lo que hace es desmentir a sus propios abogados, que dicen que aquí el propósito de este juicio es simplemente sentarse a conversar, como quien dice, sin condiciones preestablecidas. Ahí está Evo Morales, el principal obstáculo de las relaciones entre Chile y Bolivia, dice el senador Andrés Alamant. A esta hora, 5 horas más que en Chile, seguimos esperando al presidente Evo Morales en el hotel que aloja a su delegación. En estos momentos, ambas delegaciones, tanto Chile como Bolivia, están en una recepción que ofrecen los jueces de la Corte Internacional. Es algo habitual, es algo protocolar, donde incluso existe el compromiso de no referirse a los temas que se han debatido durante estas 2 semanas. Simplemente es una actividad social y el presidente Morales junto a su comitiva no se nos ha confirmado si regresa al hotel donde ha alojado durante este tiempo aquí en La Haya o de inmediato va al aeropuerto de Rotterdam, el más cercano a esta ciudad, para emprender viaje de regreso a La Paz. De todo ello, por supuesto, seguimos muy atentos con Jean-Pierre Salinas en las imágenes aquí en Holanda. Muy bien, Mauricio, muchas gracias por ese informe. Nos vamos rápidamente con nuestro equipo encabezado por Ignacio Uribe en La Paz, Bolivia. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, más agradable. Ya salió el sol acá en La Paz y por lo tanto este mediodía, ustedes saben que acá es una hora menos, está mucho más agradable para poder trabajar. A diferencia de lo que ocurrió durante esta madrugada, cuando todo comenzó aquí en la Plaza Murillo, lo hemos dicho, es la plaza más importante de La Paz, el Congreso Nacional al frente y a mi espalda el Palacio Quemado, la sede de gobierno de este país, en donde alrededor de las 3 de la mañana comenzaron a llegar diversos habitantes de La Paz, muchos de ellos funcionarios públicos, pero hay que decirlo también, bastantes que llegaron de forma espontánea, porque los 3 alegatos orales de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya han sido seguidos con una vigilia, se han levantado pantallas gigantes, han llegado personas con pancartas y consignas, han enarbolado banderas, principalmente la bandera del mar, y han entonado también el himno del mar, el himno que últimamente se escucha hasta la saciedad aquí en la ciudad
de la Paz. Una actividad encabezada por el ministro de Defensa. El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, estaba en el Palacio Quemado. Él estuvo encabezando esta actividad en donde pudieron escuchar en vivo y en directo, porque esta es una transmisión que comenzó en la jornada de ayer, prácticamente ininterrumpida, esperando la última etapa de los alegatos orales de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vamos a revisar de inmediato declaraciones que pudimos captar de las personas que llegaron hasta este sector, la mayoría funcionarios públicos, les decíamos, pero que estuvieron aquí en la Plaza Murillo viendo en vivo y en directo los alegatos de su país en la Corte Internacional de Justicia. Nosotros tenemos un equipo jurídico que realmente nos ha representado con gran altura y nosotros estamos muy ilusionados, la juventud está presente con nuestro hermano presidente y realmente nos alegra mucho que por primera vez un presidente esté llevando a cabo algo que muchos presidentes no se han atrevido. Nosotros nacimos con nuestro mar, desde luego nosotros vamos a regresar a nuestro mar, es nuestra esperanza, es nuestro sueño y vamos a cumplirlo. Desde luego todos juntos porque el mar nos une. Es muy importante porque a la vez de unirnos hace que nosotros podamos salir hacia afuera, exportar todo lo que tenemos en Bolivia. El mar para nosotros significa unas puertas que nos abre hacia el mundo para nuestro progreso también económico. Claro, que lleguen tantas personas a la Plaza Murillo responde a que obviamente es un tema que convoca, que provoca respaldo, probablemente el único tema que une a este país desde todas sus fronteras. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, durante la mañana pudimos tener una conferencia de prensa con Álvaro García Linera, lo hemos dicho en nuestros reportes anteriores. Hay un mensaje muy potente y muy directo que ha penetrado y obviamente en un tema que genera tanto respaldo penetra con mayor razón, pero si fuera por las declaraciones de Álvaro García Linera probablemente tendríamos que cerrar la puerta por fuera y no hacer la última etapa de alegatos. Aquí se dan por ganadores, hablan de conceptos como la contundencia, la solidez y también de argumentos bolivianos devastadores en contra de la defensa chilena. Escuchamos de inmediato el balance del vicepresidente boliviano, presidente en ejercicio, ante la ausencia de Evo Morales. En 3 horas hemos visto caerse como un castillo de arena, de mar, las argumentaciones que a lo largo de la anterior semana hizo uso la delegación chilena. Estoy muy confiado, estoy muy seguro y estoy muy contento por todo lo que ha hecho Bolivia en estos días, en estos años, y también la agresividad y la pérdida de la compostura de parte de la delegación chilena me da aún mucho más confianza de que hemos hecho bien las cosas. Claro, un mensaje muy optimista, un discurso muy optimista de las máximas autoridades bolivianas. Entendemos que hay un mensaje también, hay muchos que han dicho que Evo Morales quería que estos alegatos ya figurara como su país, como ganadores, entendiendo de que hay muchos que lo critican, que está utilizando el tema de La Haya para aspiraciones personales y políticas porque él quiere ser candidato a la presidencia el año 2019. Hay una pugna aquí en Bolivia para ver si ese factor o si esa candidatura, esa postulación la puede lograr el próximo año. ¿Qué es lo que se espera en esta jornada? Bueno, el vicepresidente está en Santa Cruz de la Sierra y probablemente para la jornada de alegatos de Chile, las principales autoridades bolivianas se van a reunir como la semana pasada en el Palacio Quemado, la sede del gobierno boliviano, para allí analizar, ver y luego entregar un balance de lo que han sido el final ya de esta jornada de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Gonzalo, Carolina, ustedes tienen la palabra. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias. Gracias por todo el trabajo que han hecho y sabemos que no ha sido fácil también, pero vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra entonces durante el miércoles y de las reacciones que sigan apareciendo. Muchas gracias. Cariños a todos por allá. Chao, Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos con otras informaciones, se lo mencionábamos ya en los titulares. Un delincuente murió tras recibir un disparo cuando intentaba asaltar el interior de un supermercado, esto en Copiapó. Un funcionario de la PDI que estaba comprando en ese recinto fue quien repelió este atraco. Vamos a conocer detalles de lo ocurrido con Luz Barrientos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, así es. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, son las cámaras de seguridad de este supermercado las que justamente dan cuenta de la magnitud de este violento asalto. 5 delincuentes ingresaron hasta este supermercado a eso de las 21 horas de anoche con el fin de poder robar lo recaudado en las casetas de la venta de permisos de circulación. Sin embargo, en ese momento es cuando un funcionario de la Policía de Investigaciones se encontraba de civil, digamos, en calidad
de cliente al interior del supermercado haciendo uso de su arma de fuego con el fin de repeler a los delincuentes. En ese entonces es donde se produce una balacera, aproximadamente unos 12 disparos entre los delincuentes y también el funcionario de la Policía de Investigaciones. Uno de estos disparos, por supuesto, llega hacia uno de los delincuentes, quien fallece posteriormente en el hospital de Copiapó. En ese entonces, bueno, se encontraban muchos clientes también, dado a la hora, comprando en este lugar, y también recordemos que este supermercado está ubicado en uno de los lugares más residenciales de Copiapó. Por lo tanto, hay muchos vecinos que también sintieron estos disparos, que también no sabían mucho de qué se trataba. Y pasemos de inmediato a escuchar lo que nos dijeron los vecinos durante esta mañana, los que viven cerca de este supermercado. No, demasiado cerca. Fue por lo menos unos 7 o 8 disparos que se sintieron, y correr toda la gente. Yo tengo cámara en mi casa, revisé, y por lo menos 10, 12 personas que corrieron hacia avenida acá Enrique, y después ahí se sintió el SAMU, el carabinero, PDI, todo que llegaron. Pensamos que eran bengalas y nadie salió por el mismo tema. Confundimos las bengalas, así que después, a los minutos después, nos enteramos que habían asaltado acá, claro. Disparos sí escuché, pero pensamos que era otra cosa, ¿no? Sí, y no se enteraron después por otro medio de lo que pasó. Solamente hoy día de la mañana por los colegas de trabajo. ...19 años tenía el sujeto fallecido a manos de este policía de investigaciones, recordemos, haciendo uso de su arma de fuego. Y por lo mismo también la Fiscalía de Atacama ordenó a Carabineros que se hiciera cargo de la investigación en cuanto a lo que tiene que ver la muerte de este delincuente. Sin embargo, también la Policía de Investigaciones investiga el hecho del robo, que de alguna manera fue frustrado. Los sujetos no lograron llevarse ninguna cantidad de dinero ni tampoco ninguna especie. Sin embargo, ellos huyeron y hasta el momento también se encuentran prófugos, y por supuesto tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones se encuentran investigando estos hechos para poder dar con el paradero de estos 4 delincuentes que se dieron a la fuga. Pasemos a escuchar los que nos dijeron tanto de la Fiscalía como también de Carabineros. En ese momento intervino un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que se encontraba comprando en el supermercado y haciendo uso de su arma de servicio. Primeramente los intimidó para que desistieran del asalto, y cuando los asaltantes comenzaron a disparar, él hizo uso de su arma de servicio, persiguiéndolo hasta las afueras del supermercado, lugar donde continuó el enfrentamiento. Se recuperaron más de aproximadamente 12 vainillas, por tanto hubo al menos 12 disparos en las afueras del supermercado. Hasta el momento nosotros también estamos trabajando en lograr la identificación de los otros participantes. Ustedes deben saber que eran 5 y la verdad es que estamos tratando de generar las redes para poder identificar a estas personas y por supuesto también lograr detenerlas. Ahí lo decía también el fiscal, fueron aproximadamente 12 las vainillas que se encontraron en el lugar. 3 armas de fuego habrían sido las utilizadas por los delincuentes, 2 tipo revólver, una también tipo hechiza, y también incluso hay signos de balas en algunos domicilios. Dado la cantidad de disparos, también es de manera milagrosamente, por decirlo de alguna forma, que no hayan resultado otras personas heridas, pensando que habían muchos clientes también en el supermercado, y como les decía, es un barrio muy residencial, y es por eso también que se están recabando todos los antecedentes para poder dar con el paradero de los demás sujetos que se dieron a la fuga. Gracias por ese informe desde Copiapó. Muy buenas tardes. Ahora nos vamos a la región de Valparaíso, donde hubo 15 lesionados tras un accidente vehicular ocurrido en Viña del Mar. Una camioneta chocó de frente con un microbús de locomoción colectiva que se dirigía a Concón. Vamos con Marcelo Álvarez, que nos va a contar exactamente qué fue lo que sucedió. Marcelo, buenas tardes. Sí, claro, se trata de una violenta colisión ocurrida durante esta mañana en el sector de Avenida Edmundo Luchanz, en la parte alta de Viña del Mar, precisamente en el camino conocido como Ositos, que une el balneario de Reñaca con la comuna de Concón. A eso de las 9 de la mañana chocaron de frente esta camioneta que estamos viendo en pantalla con un microbús de la locomoción colectiva que se dirigía precisamente en dirección a Concón.
Algo le pasó a la conductora de la camioneta que perdió el control de la máquina, se fue hacia su izquierda e impactó violentamente el costado izquierdo precisamente del vehículo de locomoción colectiva que a esa hora iba en dirección a Concón con aproximadamente 12 pasajeros más el conductor. Violenta colisión que dejó, como decíamos, 15 lesionados en este accidente. No hay claridad respecto a qué le pasó a la conductora. Seguramente iba manejando distraída o algún problema mecánico en la camioneta que vemos en pantalla. Lo cierto es que terminó impactando de frente al microbús. Nos decía el conductor que él no tenía mucha alternativa frente a esta camioneta porque se encontró con ella de frente. Él no tenía mucho margen de maniobra, básicamente porque a su costado derecho, hacia donde podría haber llevado el microbús, se encuentra una vereda y precisamente un paradero donde habían personas que estaban precisamente esperando la locomoción colectiva. Como les decíamos, 15 personas resultaron lesionadas en este accidente de tránsito. Felizmente ninguna con riesgo vital, la más complicada, por cierto, la conductora de la camioneta, que iba acompañada aparentemente por una persona menor, un niño, en este caso, situación que no fue aclarada durante esta jornada. Vamos a escuchar lo que les decíamos, el testimonio del conductor del vehículo de la locomoción colectiva y también de bomberos durante esta mañana, ahí en el sector de Ositos, donde se produjo, como les decía, este accidente de tránsito que felizmente dejó personas lesionadas de carácter leve, pero ninguna felizmente en riesgo vital. Escuchamos. A la altura del jeep se empezó a tirar para acá, y yo me traté de tirar para acá para que me pescara las costillas por último, pero me puso casi de frente. ¿Cómo quedó la señora? Mire, la señora lo único que no salía de ahí, yo le dije a uno que venía un poquito mejor, le dije ábrale la puerta, porque yo me fui a ver los lesionados para atrás, una señora que se pegó en la cara, otra que en los dientes, y abrió la puerta y estaba quieta. La emergencia de hoy fue una colisión de mediana energía entre una camioneta y un microbús. Hubieron 15 lesionados, uno de ellos amarillo y uno de ellos embarazado. ¿Graves? No, la verdad todo el personal está bien. Sí, claro, será la CIAT de Carabineros la que va a tener que determinar qué fue precisamente lo que ocurrió durante esta jornada. Claramente, eso sí, podemos decir que la camioneta rebasó el eje central de la calzada y terminó impactando al vehículo de locomoción colectiva. 3 compañías de bomberos llegaron al lugar, 15 lesionados. Lo más complejo, tal como escuchábamos en el testimonio del teniente de bomberos, fue la gran cantidad de heridos, felizmente leves, que arrojó este accidente de tránsito. Lo bueno para ellos es que el SAMU de Concón y el SAMU de Viña del Mar pudieron llegar rápidamente al lugar del accidente y llevarse, por cierto, a los accidentados, a los lesionados, a los lugares de atención, en este caso el SAMU de Viña del Mar y el SAMU de Concón, donde se pudo establecer que ninguno de ellos presenta riesgo vital. La sacaron barata, nos decían algunos de los vecinos ahí en el sector de Ositos, porque cuando hay accidentes ahí son de gran gravedad. Buenas tardes. Muy cierto. Buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias. Y volvemos a la capital. Esta mañana, Susana Tonda asumió como nueva directora del Sename. El presidente Sebastián Piñera la acompañó en su primera jornada y anunció como medida inmediata una auditoría al interior del servicio. Desde La Moneda nos informa Cintia Rubio. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy día asumió la nueva directora del Servicio Nacional de Menores con muchas tareas, pero también con una particular llegada hasta el servicio que está ubicado en la calle Huérfanos, ahí con la intersección de Miraflores. ¿Por qué decimos particular llegada? Porque fue el mismo presidente de la República el que la fue a buscar y compartió el trayecto con ella arriba del vehículo. Un trayecto que además fue compartido vía Facebook para que allí pudieran revisar los diferentes ciudadanos que estuvieran interesados en conocer esa conversación que tenía mucho de arenga, dicen algunos, pero también de plantearle allí cuáles eran los principales desafíos para este servicio que no tiene una tarea nada de fácil. Recordemos que según el último informe del propio Servicio Nacional de Menores que fue realizado al mando de Solange Huerta, entre el año 2005 y el año 2016 se registró la muerte de 1.313 niños fallecidos que estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores. Fue una llegada bastante particular y el mismo presidente de la República lo decía: me siento como cuando uno viene a dejar a los
los nietos o a los hijos al primer día de colegio, y no sé si estoy más entusiasmado yo o la misma directora que viene llegando a su primer día de trabajo. Desde allí recorrieron las diferentes oficinas del Servicio Nacional de Menores, estuvieron compartiendo con algunos de los trabajadores para posteriormente desembocar en la primera reunión de este servicio. ¿Quiénes participaron allí? Estuvo el ministro Alfredo Moreno, que está a cargo de Desarrollo Social, también el ministro de Justicia, algunos de los subsecretarios, el presidente de la República y la nueva directora del servicio. ¿Para qué era esta reunión? Justamente para coordinar los diversos puntos que tienen que ver con las reformas que va a tener que tramitar este Ejecutivo que comprometió durante la campaña. Y a propósito de eso también entonces es que habló el jefe del Estado, dando ahí algunas de los principales lineamientos que van a tener estos cambios al interior del Sename. La auditoría a la cual yo me refiero es poder saber, en un plazo breve de tiempo, visitando todos y cada uno de los hogares del Sename, en qué Bien, tuvimos un inconveniente ahí con el contacto desde el Palacio de la Moneda con Cintia Rubio, ¿verdad? Esta actividad que ha realizado el presidente Sebastián Piñera, en que acompaña a la nueva directora de Sename, Susana Tonda, encargándole objetivos inmediatos como una auditoría que tendrá como meta algunas semanas. Uno de los temas más relevantes fue el primer compromiso que tomó el nuevo gobierno. Vamos a volver ahora con Cintia, parece que está ok, ¿nos estás escuchando? Sí, ahora te escucho perfectamente. Bueno, lo que yo les comentaba justamente de estos cambios entonces que pretende hacer el presidente de la República y que tiene que ver con las diferentes temáticas. Lo que mencionábamos, alcanzábamos a escuchar ahí, tiene que ver con esta auditoría inédita a propósito de saber cómo están los niños, qué enfermedades padecen, cuál es el trato que se les está dando, cuál es el diagnóstico que se hace y en qué condiciones están viviendo. También va a haber un estudio del diagnóstico que se hace respecto de la infraestructura, es decir, no solamente de los niños, sino que también cómo son los servicios y con qué infraestructura cuentan al interior de ellos. Recordemos que varios de ellos son privados también y cuentan con la colaboración del servicio. También va a haber un sistema de alerta temprana, es decir, cuando alguno de los niños esté en riesgo de relacionarse, por ejemplo, con la delincuencia, con la droga, la idea es reaccionar rápidamente. Escuchemos entonces las palabras del presidente Piñera respecto a los detalles de esta auditoría inédita al interior del Servicio Nacional de Menores. La auditoría a la cual yo me refiero es poder saber, en un plazo breve de tiempo, visitando todos y cada uno de los hogares del Sename, en qué estado y situación está cada uno de los niños que han sido confiados al cuidado del Estado, en qué estado de salud, en qué estado de salud física, de salud mental, cuál es el trato que está recibiendo, de forma tal de establecer un sistema de seguimiento permanente de la calidad de vida y del trato que están recibiendo nuestros niños. Queremos informarnos de inmediato cuando hay un problema, no conocerlo décadas después, como es lo que ha ocurrido con muchos de los grandes problemas que han afectado al Sename. Bueno, dentro de estos cambios también está crear la Defensoría de los Menores a propósito de poder resguardar de mejor manera sus derechos. También está el aumento de las subvenciones, algo que anunció el ministro Moreno la semana pasada en el Congreso, pero que ahora el presidente dio mayores detalles y que se refiere al aumento del 25% en las subvenciones, un proyecto que, según hemos podido reportear, ya está listo y podría ingresar durante la próxima semana al Congreso Nacional. Pero sin duda uno de los temas más polémicos tiene que ver con la ley de adopciones. El presidente también comprometió avanzar en esa materia. ¿Pero por qué decimos que es polémico? Porque no solamente se pretende agilizar el proceso, hacerlo más rápido y que por lo tanto los niños no esperen tanto tiempo, sino que también porque tiene diferencias ideológicas adentro del propio conglomerado de gobierno. Es decir, hay algunos que acá están de acuerdo con la adopción homoparental y otros que no. Respecto de ese tema entonces, ¿y cuáles serían esos posibles cambios en la ley de adopciones que habló la directora del servicio? Es prioritario analizar los programas que tiene el Sename, cómo se trabajan y cómo se complementan entre ellos. Y lo vamos a hacer. Las muertes que son evitables las queremos evitar. Y en eso vamos a trabajar y la auditoría ayuda a eso. Más que analizar hacia atrás, tenemos que prevenir hacia adelante. Que hay temas delicados, que hay temas de urgencia y que esos temas de urgencia hay que trabajarlos. Obviamente han habido avances, pero tenemos que hacer más.
Bueno, obviamente han habido avances en los diversos temas y también entonces se van a dar en la ley de adopciones. Ya lo decía yo, hay diferencias al interior de propio Chile Vamos, Evópoli, que está en una opción mucho más abierta respecto al matrimonio igualitario y también a la adopción homoparental, y al otro extremo la Unión Demócrata Independiente, que no estaría de acuerdo con medidas como estas. ¿Qué dijo la vocera de gobierno a propósito de cuál es la postura del Ejecutivo? No cerró la puerta a la adopción homoparental, tampoco la abrió del todo, pero sí dio algunos lineamientos de cómo se podría definir esto en tribunales. Creemos que hay que hacer una modificación producto particularmente de la burocracia que hoy día existe en nuestro país en un marco legal que imposibilita muchas veces, sobre todo en el amplio espacio y plazos de tiempo, poder hacer realidad el sueño de niños, porque es un derecho del niño, y también de sus eventuales familias, de poder crear y concretar estos lazos de amor que da sin duda el núcleo familiar. Bueno, núcleo familiar que, dice el presidente de la República, se va a privilegiar por sobre la adopción en cuanto a darle soluciones a los niños, siempre resguardando el bien mayor del menor. Pero además hay que recordar algunas declaraciones del ahora presidente cuando estaba en campaña. Él decía: no se va a discriminar, no se va a hacer esto ni por sexo, ni por edad, ni por orientación sexual. Por lo tanto, ese es un principio que también tendría que desarrollarse en esta ley de adopciones. Lo último que les comento es que también acá hubo algunas respuestas de parte de la vocera de gobierno a propósito de el anuncio de la nueva mayoría de que van a juntarse en un cónclave la próxima semana para revisar si participan o no de estas comisiones que se están creando para los acuerdos nacionales. Dentro de esos acuerdos está este acuerdo de infancia y por lo tanto han recibido acá haciendo un llamado desde la vocería de gobierno pidiendo que la oposición se sume a estos acuerdos nacionales y participe de los trabajos conjuntos que se están haciendo en materias como paz en la Araucanía y también como en esta materia de infancia. Veremos qué pasa, Cintia. Gracias por tu informe. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a otro tema. Un hombre fallecido, otro herido. Fue el resultado de una nueva balacera al interior de una discoteca, esta vez en la comuna de Independencia. Sí, un grupo de personas armadas estaban al interior del local y atacaron a disparos a una pareja de hermanos con quienes mantenían rencillas anteriores aparentemente. Uno de los autores ya fue detenido. Son imágenes que lamentablemente se repiten con frecuencia. Las vemos cada cierto tiempo en locales nocturnos donde la mezcla de alcohol y violencia cobra sus víctimas. Jóvenes que entran armados a discotecas y que ante la más mínima provocación o conflicto no dudan en abrir fuego. Escenas similares son las que con horror pudieron ver muy de cerca las 40 personas que en la madrugada de este domingo se encontraban en la discoteca La Morenita de Independencia. Eran las 12 de la noche cuando se desató la tragedia. Entonces escuché los disparos y los gritos y la gente corría hacia los baños y cuando yo salí dije, ¿qué pasa? Entonces me imaginé que era simplemente una pelea, pero no. El sonido de los disparos obligó a los asistentes a huir hacia el exterior del local, mientras en el interior se cometía un homicidio. 4 sujetos, según versiones de los testigos, habrían ingresado hasta un local comercial de expendio de bebidas alcohólicas, percutiendo 4 tiros hacia una persona que se encontraba como cliente en compañía de su hermano. Quien recibía estos disparos era Jorge Luis Otiniano Villanueva, ciudadano peruano que se encontraba en el local junto a su pareja. Lo acompañaban su cuñada y su hermano. Este último también fue víctima de los disparos, aunque solo resultó herido en el abdomen y quedó fuera de riesgo vital. La Brigada de Homicidios de la PDI inició las indagaciones para conocer las circunstancias de este hecho. Un conflicto al interior de este pub discoteca, pero anteriormente mantenían rencilla entre ambos grupos, por decirlo de una forma. La familia de la víctima con los amigos de los imputados. Así fue como estos dos grupos se enfrascaron en un conflicto donde esta pareja de hermanos sacó la peor parte, no imaginando que sus contrincantes estarían armados al interior del local. La investigación dio frutos durante la mañana, logrando la detención de uno de los autores. Se logró establecer la responsabilidad de 2 personas, de las cuales uno de ellos ya se encuentra detenido, que su detención fue en horas de la mañana, al interior de su domicilio particular. David Sebastián Cabrera, de 29 años, ciudadano peruano, es el acusado de disparar junto a otro sujeto, que ya estaría plenamente identificado en contra de esta pareja de hermanos.
Esta tarde se llevó a cabo la audiencia de control de detención donde la Fiscalía Centro Norte le imputó los cargos de participación en el homicidio simple de Jorge Luis Otiniano Villanueva y del homicidio frustrado de su hermano. Sin embargo, este último se indica al segundo de los atacantes como el autor del disparo que lo hirió, por lo que la prisión preventiva para el imputado será revisada dentro de los próximos días. En consecuencia, lo que se le estaba atribuyendo era participación en el homicidio en una forma de autoría diversa, no directa, lo que el tribunal desechó a la luz de los antecedentes preliminares. David Sebastián Cabrera permanece recluido a la espera de la resolución que tome el próximo martes la Corte de Apelaciones respecto de su libertad o prisión preventiva. Mientras tanto, la policía busca al segundo atacante de esta pareja de hermanos. Y vamos a otra noticia. Para construir un parque de 40.000 metros cuadrados de áreas verdes en Cerro Navia, vecinos y voluntarios limpian microbasurales. La idea es dar dignidad, calidad de vida a los moradores que viven en el sector. Hoy, varias personas, entre ellos niños, deben convivir con desechos que muchos van a botar. En este sector, a orillas del Mapocho, se vive la precariedad. Así quedan los vecinos marginados del progreso, los niños bordeando el abandono. Cambiar este entorno urge. Aparte de la contaminación, hay gente de escasos recursos que vive a la orilla del río. Entonces ellos son los que se ven más afectados, porque están en peores condiciones ya por no tener vivienda, en peores condiciones por la basura y la contaminación que hay acá. Ellos y los otros moradores de la zona se afligen por este horizonte de microbasurales que se instalaron en esta área de Cerro Navia. Muchos vienen de lejos a desechar. También algunos vecinos lo hacen, cuentan. Cuando tú vayas a Las Condes, tú vas caminando, no sé, tú no botáis un papel, pero tú estás acá en las poblaciones y sí lo botáis. Y eso que vivía acá. Entonces yo creo que por eso digo que es como que a la gente no le importara en el fondo dónde vive, que su entorno esté bien, que esté limpio, porque eso merecemos. El río Mapocho hoy día expresa la cara que no queremos del país, una cara que segrega, que excluye y que margina. Por eso todos ellos se dieron cita aquí. Gente que vino a limpiar porque quieren que este lugar se transforme en un gran parque. La autoridad dice que construirá multicanchas, juegos infantiles, un anfiteatro, áreas de picnic, una zona para practicar skate. Espacios lindos, limpios, seguros, amigables. Eso es lo que queremos, calidad de vida para Cerro Navia y dignidad, sobre todo dignidad. Tiene que ser así. No podríamos tener un espacio tan lindo como la Costanera, no sé, Andrés Bello, ¿por qué no acá igual? Todos somos ciudadanos y con derechos. Por ahora, mientras aún no se inician las obras, piden la fiscalización de todos. Queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos a ser fiscalizadores, a denunciar a través de las redes sociales, a grabar videos. Queremos ganarle la batalla a la basura ilegal. Creemos que podemos construir un Santiago mucho mejor entre todos. Una exigencia impostergable, porque a pocos metros de donde en esta oportunidad se limpiaba, la basura cundía. A escasos kilómetros se propagaba, tanto como la necesidad de cambiar el paraje. Donde el Mapocho casi desaparece, hay niños jugando. Ellos necesitan, merecen que no se pierda de vista lo que realmente importa. Un incendio destruyó un centro de desarrollo indígena en Osorno. Se investiga si fue intencional o no. El siniestro afectó al inmueble localizado en la población Quinto Centenario, esto en el sector de Rahue Alto. Fue objeto de 2 emergencias durante la madrugada de este lunes, primero a las 4:30 de la mañana, en donde bomberos acudió y pudo controlar el fuego. Sí, sin embargo, horas más tarde se volvió a encender la alarma por el rebrote de las llamas y cuando bomberos regresó al lugar, el centro estaba completamente quemado. Por esta razón se investiga la intervención de terceros. El lugar también funcionaba como un centro de acogida para estudiantes mapuche. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Es lamentable que hayamos tenido que sufrir este incendio con una infraestructura que era tan necesaria para nuestras comunidades mapuche y huilliche. Era una casa multifuncional que estaba a nombre del pueblo indígena y que hoy día que esté en estas consecuencias es bastante doloroso porque uno conoce esta casa que se ha reunido, se presta para todas reuniones de facilidades. Nosotros recibimos una alarma a las 4:38 minutos.
Se despacharon 3 máquinas en principio. Esas máquinas controlaron el siniestro, tiene una pequeña parte en el costado sur poniente de la construcción. Se retiró el personal y a las 6:22, 23 minutos por ahí se recibió una alarma de incendio. Cuando llegó el personal ya el incendio estaba declarado en la estructura de la sede. Y seguimos más al sur. 2 establecimientos educacionales fueron asaltados por delincuentes en Punta Arenas. Hubo 3 detenidos. Ni las alarmas ni las rejas de seguridad fueron impedimento para que ladrones pudieran entrar a la escuela Padre Alberto Hurtado. Se llevaron parlantes, tatas, tintas, un notebook. No es primera vez que este lugar sufre un robo. Durante la madrugada, los antisociales rompieron vidrios e ingresaron al Liceo Politécnico Raúl Silva Enríquez. Lo que no lograron llevarse fue el botín porque Carabineros detuvo a 3 sujetos mientras intentaban sustraer un proyector. Vamos a escuchar declaraciones. Preocupante porque todo lo que tenemos, los materiales que llegan, ¿no es cierto?, a través del Estado o del colegio que compra son para nuestros alumnos. Y si hay intención de robarlo, realmente perjudicas a ellos, ¿ya? Y es un dineral costoso. El personal ingresa al liceo percatándose que en una de las salas había un vidrio fracturado y en el interior habían individuos intentando sustraer, en este caso, un proyector multimedia. Fue esta forma que el personal logra la detención. 8 excursionistas se quedaron parados a 4.400 metros de alto en el Cerro Bismarck. Está acá, en la comuna de Lo Barnechea. Personal del GOPE y Carabineros trabajaron en el rescate durante toda la mañana. Vamos al contacto con Fabián Collado, que nos cuenta si los pudieron encontrar. Fabián. Así es, muy buenas tardes, Carola, Gonzalo. Afortunadamente ya la gran mayoría viene descendiendo y el que está con mayores complicaciones de salud fue derivado hasta la clínica alemana. Heridas leves, es un corte en la mano debido a que un joven de 22 años perdió el equilibrio cuando se encontraba desorientado, cuando se generaron los problemas de estos 8 excursionistas. 5 de ellas mujeres, 3 de ellos hombres. Las mujeres principalmente tenían conocimiento de la excursión. Por lo anterior es que el domingo durante la madrugada comenzaron a escalar, a subir hasta la cumbre, para llegar a la cumbre, pero el horario límite para descender eran las 5 de la tarde. Pese a que ese horario había pasado, ellos decidieron seguir encumbrándose y lamentablemente en un minuto se vieron desorientados. A 4.400 metros sobre el nivel del mar se encontraban y de hecho las mayores complicaciones es cuando uno de ellos, un joven de 22 años, pierde el equilibrio y se golpea con la mano, provocando un corte profundo. Es ahí, mediante una tercera persona, un radioaficionado, pudieron tomar contacto con Carabineros e inmediatamente se organizó todo el operativo de rigor por parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros y también por parte de bomberos, quienes estuvieron manteniendo contacto y sobre todo lo principal era georreferenciar dónde exactamente se encontraban en el Cerro Bismarck todos estos muchachos. Ya esto a partir de las 6 de la mañana y con la luz día comenzaron a ascender. Fíjense que esto la verdad que está bastante lejos porque estamos hablando donde se encontraban ellos en el Cerro Bismarck es a 3 horas caminando desde el centro de esquí Valle Nevado. Entonces todo eso comenzó durante esta mañana y a las 10 fue cuando ya estuvieron con el joven que se encontraba herido. De hecho descendió y fue derivado hasta la clínica alemana de Santiago, donde se mantiene en observación en estos minutos. Afortunadamente no son heridas que mantengan un riesgo vital, por ejemplo, así que no hay mayores inconvenientes en ese sentido, mientras que el resto de los muchachos, los 7 restantes, vienen descendiendo con la ayuda especializada del GOPE de Carabineros para que no sufran ninguna caída ni tampoco tengan otra desorientación como las que sufrieron. El mayor problema en este caso, pese a que conocían de excursionismo, es que traspasaron el horario que debían, hasta el cual debían estar. Estamos hablando de las 5 de la tarde del día domingo y es por eso que se generaron los problemas. Y como estamos revisando en pantalla, son parte de las imágenes que nos llegaron desde la zona alta del sector oriente de Santiago cuando se estaba produciendo este rescate. Vamos a revisar declaraciones que tenemos por parte de Carabineros al respecto. Se activa el protocolo, ¿no es cierto?, de rigor para estos casos, constituyéndose aproximadamente en el lugar
personal de GOPE a las 3 de la mañana, quienes a esa hora, junto con personal de Farellones y con personal de la 53 Comisaría de Barnechea, inician las coordinaciones para, en definitiva, poder ascender al Cerro Bismarck y lograr, ¿no es cierto?, tomar contacto con estas personas que se encontraban en el lugar. Ellos se encontraban en buen estado de salud, lógicamente con el cansancio y la fatiga propia de haber caminado, ¿no es cierto?, durante una extensa jornada y durante la noche. Y respecto de ello, ¿no es cierto?, un joven, ¿no es cierto?, de 22 años se encontraba con una lesión en su mano derecha producto de un corte que obviamente se está atendiendo en el centro asistencial de acá de la comuna. Bueno, afortunadamente han sido intensas las campañas de carabineros en los diferentes cerros en la zona precordillerana de la capital para que solamente gente con conocimiento acceda a estos lugares y gente que no sepa, que la verdad que ojalá se reste o estudie mucho antes de llegar a dichos sectores y también respetar las recomendaciones. Por ejemplo, en este caso, eso fue lo puntual que perjudicó a estos jóvenes para que sufrieran esta desorientación durante esta jornada. Les dijeron 5 de la tarde y lamentablemente no lo respetaron y por eso es el inconveniente. Pese a eso, han sido intensas las campañas y es por eso que han descendido el número de personas que se han desaparecido en el último tiempo, mediante que ya hemos sabido en varias ocasiones de diferentes casos como este, donde lamentablemente gente termina perdida o con diferentes accidentes en el sector oriente de Santiago y en toda la precordillera de la capital, acá en la región metropolitana. Gonzalo, Carola. Muy bien, Fabián, muchas gracias por todo el informe. Buenas tardes. Y durante la noche se realizó la autopsia del cuerpo a Concepción Arregui en la morgue de Mendoza. Nuestra enviada especial, Carla Rodríguez, nos cuenta más detalles desde Mendoza. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, ya se confirmó en definitiva de que el bulto que encontraron ayer en el dique Potrerillos corresponde a la chilena Concepción Arregui Moreno y que durante esta jornada hubo conferencia de prensa acá en Mendoza con los organismos que participaron en el hallazgo del cuerpo durante el proceso de búsqueda desde el día 6 de marzo que se inició esta búsqueda luego que Roberto Audano, su marido, su esposo de 70 años, confesara haberla asesinado de disparos y lo que se ha confirmado es que fueron 2 disparos los que ella recibió en un camping del dique Cipolletti, 2 impactos de bala en la zona de la cabeza y que posteriormente a eso la trasladó envuelta en una carpa hasta el sector del dique de Potrerillos, donde con 2 gomas y con un tarro de 20 kilos aproximadamente que puso con cemento, la terminó arrastrando hacia el interior del dique para posteriormente entonces pinchar esas gomas y que el peso que tenía este balde entonces terminara hundiendo el cuerpo. El hallazgo del cuerpo terminó en el día de ayer, a eso del mediodía, se confirmó entonces que los buzos que estaban trabajando en el lugar llegan hasta este dique y a más o menos 50 centímetros de donde se encontraba el cuerpo hay uno de los buzos que logra, de bomberos precisamente acá de Mendoza, logra darse cuenta de que había algo celeste, algo azul en el fondo del embalse a unos 17 metros de profundidad y que a un costado también estaba entonces este balde con cemento. Y es así, se da aviso obviamente a las autoridades y se comienza al proceso obviamente de sacar el cuerpo de Concepción desde ese lugar para posteriormente durante la noche realizar inmediatamente la autopsia de rigor y la identificación que se logró a través de huellas dactilares y a través de, porque ella tiene carnet acá en Mendoza y obviamente fue mucho más fácil y el estado de conservación que tenía el cuerpo obviamente permitió que esto fuese mucho más rápido. Como les decía, durante esta jornada hubo conferencia de prensa por parte del fiscal de caso en esta oportunidad y también de los otros organismos y se entregaron detalles como por ejemplo cómo se encontró el cuerpo de Concepción Arregui, en qué circunstancia estaba y con qué elementos estaba entonces el cuerpo. Los quiero invitar de inmediato entonces a escuchar esas declaraciones por parte del fiscal Gustavo Pirrelo. El cuerpo estaba, valga el término, embalado, es decir, dentro de una bolsa de dormir y a su vez envuelto en una carpa, atados con sogas y con cadenas, y esas cadenas estaban unidas a un balde con peso, que fue lo que llevó el cuerpo a la profundidad. El cuerpo presentaba precintos o ataduras en los tobillos, piernas y manos.
Sí, ahí hay otros detalles que no se conocían por lo menos de lo que nos conocíamos nosotros de la declaración de Roberto Audano que ocurrió hace aproximadamente 2 semanas atrás, porque sabíamos que la había llevado hasta el dique Cipolletti, donde la había disparado en más de una oportunidad, porque él hablaba al fiscal de que eran disparos y que posteriormente a eso la envuelve entonces en esta carpa, en este saco de dormir de color azul, y que después de trasladarla en el vehículo, en un vehículo en este tipo Fiorino, donde se encuentra en definitiva manchas de sangre y que es uno de los elementos claves por parte del Ministerio Público para un mes después de que desaparece Concepción, después del 5 de febrero, el 6 de marzo, ir a la casa de Roberto Audano en Luján de Cuyo y decirle: tenemos estas pruebas en su contra. Una, las manchas de sangre en el vehículo, y dos, por ejemplo, la georreferenciación del GPS ubicada en el dique de Potrerillos, y es ahí cuando él termina confesando entonces el crimen de Concepción Arregui. Pero hay más detalles que se conocieron durante esta jornada en esta conferencia de prensa, y quiero que pasemos de inmediato a escuchar obviamente estas palabras también del fiscal Pirrelo. El cuerpo, sin perjuicio de haber estado muchos días bajo el agua, la temperatura de la misma permitió la conservación del cuerpo, lo que permitió la extracción de fichas dactilares y poder hacer el cotejo de esas fichas con la huella que está en el documento nacional de identidad de Concepción, y a través de esa identificación de huellas digitales se logró la identidad. Sí, ya está entregado el cuerpo a la familia de Concepción Arregui. Están haciendo todos los trámites junto a sus abogados de manera acelerada, porque nos decían que acá ya el jueves es feriado y el día lunes también es feriado acá en Mendoza. Y obviamente no van a estar trabajando los organismos durante el fin de semana, así que están tratando, de acelerar el proceso de repatriación, que obviamente está el consulado chileno trabajando junto a la familia para hacerlo de manera lo más rápida posible. No se sabe aún si va a ser por tierra o por avión para volver a nuestro país, pero obviamente lo que ellos quieren es que sea de manera rápida, ojalá de aquí al miércoles. Lo otro que aún no se define acá es cuándo va a ser la audiencia de prisión preventiva a la cual debe ser llevado Roberto Audano. Se solicitó la semana pasada esta audiencia y aún no hay respuesta del tribunal. El Ministerio Público está esperando que ojalá sea dentro de estos días, porque si no ya tendrían que esperar hasta el próximo martes. Y durante esta conferencia de prensa, donde se entregaron estos detalles sobre la posible causa o el motivo que tuvo Roberto Audano, que ya se lo hemos planteado en otros momentos, que tendría que ver quizás con el tema económico, porque se iba a quedar sin casa y que se lleva a Concepción el día 5 de febrero con el pretexto, después de acompañarla hasta el oculista, hasta el oftalmólogo, le pide que por favor la acompañe hasta un sitio para poder ver un terreno para poder comprarse después de la separación que ellos iban a tener. Y en esa instancia, cuando Concepción está desconcentrada, él realiza entonces estos disparos y termina dándole muerte. Durante esta jornada durante esta conferencia de prensa, durante estas versiones que se entregaron, declaraciones, estuvo Pía Arregui, prima hermana de Concepción Arregui, quien se refirió brevemente, obviamente, lo que ha sido todo este tiempo de angustia, de espera. Ellas han estado desde el día 1 acá esperando a Concepción para poder llevarla a nuestro país, y esto fue lo que nos dijo. Nosotros formamos una empresa para venir aquí y poder llevar a nuestra Conchi de vuelta, y gracias a la Fiscalía lo podemos hacer. Regresaremos con ella de vuelta. Estamos con pena, dolor, pero también felices de poder dejarla junto a sus padres y que pueda descansar en paz. Sí, pena, dolor, pero hay tranquilidad porque ya tienen el cuerpo de Concepción, como les decía, ya está identificado completamente. Anoche en la morgue trabajaron de manera rápida los peritos para lograr establecer si se trataba de Concepción Arregui la causa de muerte, y tal como lo decía el fiscal. La forma en cómo se encontraba envuelto este cuerpo, con este saco de dormir y con esta carpa, también permitió un estado de conservación, y también la temperatura del dique permitió un estado de conservación que fue mucho más rápido. Entonces
entonces a través de huellas dactilares dar con el cuerpo entonces de Concepción Arregui. Durante esta jornada obviamente ya no hay más versiones, la familia está trabajando obviamente para poder repatriar el cuerpo lo antes posible y se espera que en las próximas horas, ojalá los tribunales acá de garantía determinen la fecha de la audiencia de prisión preventiva en contra de Roberto Audano, que recordemos está recluido en un centro penitenciario acá de Mendoza y que está la posibilidad de que si llega a esta audiencia, llega a un juicio, él pueda tener una condena en su casa, porque como es un hombre mayor de 70 años puede optar a ese beneficio. Gonzalo, Carolina. Muy bien, Carla, seguimos atentos a tus informes desde Mendoza. Muchas gracias por el reporte, seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Y momento de revisar informaciones internacionales. Nos acompaña Soledad Agüero en el estudio y problemas con diplomáticos nuevamente rusos, Sole, ya no solamente en relación con Gran Bretaña, sino que otros países. Sí, ¿cómo están, Carola, Gonzalo? Claro, porque ha ido escalando este conflicto diplomático que se desató a partir del envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal, y ahora 18 países occidentales, encabezados por Estados Unidos, tomaron la decisión de expulsar diplomáticos rusos acusados de espionaje. Todo esto en respuesta a el ataque químico contra el ex espía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido, del que acusan al Kremlin de estar detrás. En Estados Unidos se expulsaron 60 diplomáticos de la embajada rusa en Washington y es de hecho la mayor expulsión de diplomáticos de la historia de Estados Unidos, y además se cerró el consulado de Rusia en Seattle. Después se sumaron a la medida 14 países de la Unión Europea, además de Ucrania y Canadá, y se estima que a lo largo del día se podrían sumar otros países. Para Rusia esto se trata de un gesto provocador por parte de Occidente y señalaron que la decisión va a recibir una respuesta proporcional y simétrica insistieron a decir que ya no tienen nada que ver con este ataque. Y vamos con nuestra imagen global, con el incendio que se produjo en un centro comercial de Kemerovo, en la región de Siberia, en Rusia, donde al menos 64 personas murieron y hay decenas que todavía están desaparecidas. Ya se pudo apagar gran parte del incendio, pero no por completo. Esta mañana se reactivaron algunos focos y ahora los rescatistas están trabajando para poder retirar los escombros del tercer piso del edificio, que fue donde se registraron inicialmente las llamas, y poder encontrar a las personas que podrían estar todavía en su interior. Gran parte de los fallecidos y de los desaparecidos son niños que habían llegado desde otras localidades a pasar ahí el inicio de las vacaciones de primavera, y ya hay una causa penal abierta en contra de quienes resulten responsables. Las autoridades rusas ya dijeron que el sistema de alarmas de incendio nunca se activó y que las puertas de emergencia estaban bloqueadas, y hasta ahora ya hay 4 personas detenidas, entre ellos el arrendatario del local y el director general de la sociedad administradora del centro comercial, pero de lo que todavía no se ha dado ninguna explicación es respecto a qué fue lo que originó este incendio. Y vemos parte de las protestas que se produjeron anoche en distintos puntos de Cataluña después de que en Alemania detuvieran al expresidente regional Carles Puigdemont tras haberse reactivado la orden de captura europea en su contra. Estas manifestaciones terminaron con al menos 9 detenidos y 98 heridos en medio de los enfrentamientos con la policía catalana. Y este lunes se espera que Puigdemont comparezca ante un juez en Alemania, y eso va a tener por objeto primero verificar su identidad y luego ver si es que lo mantienen ahora bajo custodia policial hasta que se decida si es que lo extraditan a España por los delitos que se le imputan, y esa es una decisión que se estima debería tardar hasta 90 días. Vamos ahora a Brasil, donde ahí vemos el momento en que la caravana que transportaba al expresidente Lula da Silva fue atacada durante un acto de campaña en la ciudad de São Miguel do Oeste, en el sur del país.
un grupo de opositores, veíamos que comenzaron a lanzar piedras y huevos al bus donde Lula viajaba para impedir que ingresara a la ciudad. Y también lanzaron huevos desde un edificio al escenario donde Lula después dio un discurso frente a sus adherentes. Él pidió a la policía que tomen medidas contra los manifestantes y que respondan por sus actos. Cabe recordar que Lula todavía está en campaña porque está ahora a la espera de lo que ocurra hoy, donde la Corte de Apelaciones debiera pronunciarse sobre los últimos recursos que él presentó para evitar ser condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero en el caso Lavallato. Vamos ahora a Estados Unidos a revisar qué dijo Stormy Daniels, la actriz porno que este domingo en una entrevista a la cadena CBS entregó más detalles de la supuesta relación que ella habría mantenido con Donald Trump hace más de una década. Dijo que había recibido amenazas para que mantuviera su silencio sobre ese supuesto affair y explicó que cuando una revista le ofreció $15.000 por contar su historia en 2011, un desconocido se le acercó en un estacionamiento y le dijo que dejara a Trump en paz, y dirigiéndose a la hija de Stormy Daniels le dijo que sería una lástima que algo le pasara a su madre. Ella ahora está tratando de invalidar el acuerdo de confidencialidad que había firmado 11 días antes de las elecciones de 2016 en las que ganó Donald Trump, y ese acuerdo ella había recibido $130.000 y en la entrevista explicó que había aceptado ese dinero porque estaba muy preocupada por la seguridad de su familia. Desde la Casa Blanca todavía no han hecho referencia a estas últimas acusaciones. Y sigamos con el fenómeno climático que ocurrió esta semana en el este de Europa. Vemos cómo la nieve se tiñó de un color más anaranjado por la tormenta de arena que se produjo en el desierto del Sahara. Las imágenes que vemos son de las montañas de Ucrania, de Rusia, de Bulgaria y Rumania, que quedaron casi completamente anaranjadas por los kilómetros de distancia que alcanzó esta nube de arena. Y es un fenómeno que se produce aproximadamente cada 5 años y que se da cuando se mezcla el agua evaporada con las partículas de polvo y de arena que llegan desde el desierto. Si bien se repite cada 5 años aproximadamente, esta vez dijeron que fue más intenso, y a los ojos de los turistas, por supuesto, fue un espectáculo muy llamativo que, como veíamos en las imágenes del comienzo, hizo que miles de personas se sorprendieran y compartieran imágenes en las redes sociales de las montañas más anaranjadas. Y finalizamos con esta presentación en el famoso Museo de Madame Tussauds en Londres, que inauguraron esta nueva atracción que se llama el Balcón Real. Y ahí, como vemos, hay varias esculturas de cera de los principales miembros de la familia real británica. Ahí los visitantes y los turistas a partir de ahora van a tener la oportunidad de sentirse un miembro de la realeza, estando ahí al lado de la reina Isabel II, de los duques de Cambridge, del príncipe Carlos también, junto a quienes van a poder saludar a la multitud desde el balcón. Es una atracción que ya se puede visitar, pero faltan las figuras del príncipe Harry y de su esposa Meghan Markle, pero sus creadores ya adelantaron que esas estatuas van a estar listas el día 19 de mayo, que va a ser cuando ocurra la boda real. Aunque ya anticiparon que dentro de los próximos días deberían presentar un adelanto de cómo van a ser esas figuras. Increíble, sí, increíble el también detalle. parecida. Súper casi igual. Casi igual, y además la reina Isabel tiene el detalle que está vestida de amarillo, que es su color favorito. Buen detalle. Cuidados todos, sí. Gracias, Sole. Gracias. Buenas tardes. Bien, nos vemos. Volvemos a nuestro país. El Ministerio de Salud respondió a las críticas por nuevo reglamento de la ley de aborto. Con todos los detalles vamos ahora con Dani Linares. Dani, buenas tardes. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un día bastante ajetreado en torno a esta publicación del viernes pasado en Diario Oficial, cuando se dio a conocer las modificaciones al protocolo que regula la implementación de la ley de interrupción del embarazo bajo 3 causales. Partamos con lo ocurrido bastante temprano en la Contraloría General de la República, donde parlamentarios del Frente Amplio y también del Partido Comunista presentaron un oficio para que el Contralor se pronuncie sobre la legalidad o no de esta modificación al protocolo, que según ellos va en contra del espíritu de la ley y dificultaría también
la aplicación de la misma. Revisemos de inmediato las declaraciones de los parlamentarios y luego entramos ya en el fondo de finalmente qué es lo que modifica este cambio en el protocolo que regula la ley de interrupción del embarazo bajo 3 causales. No corresponde, no es ético incluso que con recursos de todos los chilenos y chilenas se siga subsidiando el lucro que pretenden hacer algunas instituciones a pesar de negarse a entregar prestaciones que el Estado hoy día está garantizando por ley. No nos parece ni siquiera sensato que el Ejecutivo esté vía un protocolo, por la vía administrativa, poniéndole límite a algo que se ha acordado mediante ley. El artículo 119, en su tercer inciso, regula las objeciones de conciencia, que recordemos luego del paso por el Tribunal Constitucional se amplían también a las instituciones. Es precisamente ese inciso lo que es para los parlamentarios estaría poniendo en juego con esta modificación del protocolo. ¿Qué dice esta modificación? Básicamente que quienes son objetores de conciencia, las instituciones, podrán seguir teniendo vínculos con el Estado, es decir, realizar prestaciones en la red de salud, que decía el protocolo anterior, que finalmente quien se declare objetor de conciencia debe salir inmediatamente de esta red asistencial y no ser parte de vínculos del Estado en torno a pacientes que se puedan trasladar desde el servicio público al servicio privado. Sobre el anterior protocolo se refirieron también las exministras de la administración de la presidenta Michelle Bachelet, quienes salieron a defender el legado, no solamente el legado, dijo la exministra secretaria general de Gobierno, sino que también los derechos alcanzados por las mujeres. Ya la administración anterior de Sebastián Piñera nos acostumbró a la letra chica. Por lo tanto, las alertas y las advertencias que estamos haciendo hoy día es que miremos bien que esta vía administrativa no signifique, ¿no es cierto?, retroceder en materia del reconocimiento de esos derechos. Lo que hace el cambio de protocolo, por tanto, al rebajar el estándar para poder manifestar no solo la objeción de conciencia institucional, sino que también la de objeción de conciencia personal, es, en definitiva, tratar de torcer por la vía de una medida administrativa la aplicación más completa y compleja, digamos, de la propia legislación. Por cierto que hubo reacciones del Ministerio de Salud y esta tarde el ministro Emilio Santelices se refirió precisamente a la acción realizada por los diputados, llamó a informarse a los parlamentarios, a leer primero que todo la ley y verificar que esta no va en contra del espíritu de la misma, sino más bien se está salvaguardando el derecho de todas las personas a ser atendidos en un recinto de salud, ya que nuestro sistema lamentablemente no da abasto en el ámbito público y muchos de ellos deben ser trasladados a recintos privados. Si estos quedan excluidos de la red de salud, se genera un problema sanitario de proporciones. Les decimos las declaraciones del ministro en torno a este tema, que señaló incluso estar dispuesto a recibir todo este tipo de críticas, pero llamó a ser serios a la oposición. Hemos recogido en el mérito de nuestros propios análisis qué hubiese ocurrido y dada la envergadura, el impacto que esto pudiera tener para muchas mujeres, no era posible generar un escenario de incertidumbre para las familias chilenas y particularmente para las mujeres por la indefinición y falta de coraje de parte de la autoridad. Y eso, este ministro no está disponible para hacerlo y prefiere recibir las observaciones poco informadas de muchos, pero dar la cara. Son entre 600 y 700 mil los pacientes que son derivados a la red de salud privada desde el sistema público, según las cifras del Ministerio de Salud, y es por eso que se realiza este cambio en el protocolo para que finalmente se puedan realizar todas esas prestaciones y no ir en contra tampoco de la ley que ya ha sido publicada y debe estar, cierto, en ejercicio, que es la ley del derecho que tienen todas las mujeres a interrumpir su embarazo bajo 3 causales. Muy bien, Dani, gracias por ese informe. Muy buenas tardes. Hoy día vamos a responder una consulta que probablemente usted se ha hecho no una vez, sino varias, sobre todo si tiene niños. ¿Por qué se produce el dolor de oído? Ponga mucha atención porque esto no responde necesariamente a una enfermedad. Queremos ahondar en este tema y estamos con la doctora Lara Fernández, otorrinolaringóloga de la Clínica Santa María, que nos acompaña aquí en el estudio. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y quiero comenzar de lleno. Si le pedimos al señor director nuestra primera gráfica para poder identificar dónde es que se produce finalmente ese molesto dolor de oído que muchas veces puede ser muy intenso. Sí, efectivamente. La verdad es que el dolor de oído se puede producir en el oído mismo o también se es generado por estructuras cercanas al oído. Entonces uno siente que le duele el oído, pero el problema es otro.
Y en el oído nosotros podemos tener dos estructuras principales comprometidas en el dolor. Lo primero es el conducto auditivo externo, con el pabellón auricular, exactamente, que este es el oído externo, que llega hasta la membrana timpánica. Y luego de la membrana timpánica hacia adentro existe una cavidad cubierta por hueso, que es el oído medio. Y el oído medio también puede tener algunas enfermedades que producen dolor. Y ojo que el oído medio está comunicado a través de esta estructura, que se llama trompa de Eustaquio o tuba auditiva, con la nariz. Por lo tanto, también enfermedades del oído pueden estar relacionadas con la nariz. Relación directa, además muchas veces toma la garganta. Vamos a estar ya ahondando un poquito más en el tema, pero quiero ir de inmediato a las consultas que ustedes nos han transmitido. Así que esto es La Calle Pregunta. Hola, soy Violeta y quería saber si el dolor de oído es siempre asociado a una infección o tiene otras causas. Bueno, Violeta, la verdad es que el dolor de oído puede ser primariamente un problema originado en el oído, como una otitis media aguda, por ejemplo, o una otitis externa, que son infecciosas. Pero también el dolor de oídos puede ser secundario a otras alteraciones cercanas al oído, como por ejemplo pacientes que tienen bruxismo, que es cuando uno aprieta los dientes de la noche, y eso genera un dolor de la articulación temporomandibular, generando una sensación de dolor de oídos, aunque el oído no esté enfermo. Por lo tanto, son varias las causas. Hola, mi nombre es Daniel, quisiera hacer una consulta. Ante el dolor de oído, ¿es mejor utilizar unas gotas o un antiinflamatorio? Bueno, eso va a depender un poco de la causa del dolor de oído. Por ejemplo, si tú tienes una infección del oído externo que se trata con antibióticos en gotitas, ese antibiótico puede ir asociado a un antiinflamatorio local. Pero si el dolor de oído ocurre en el oído medio, o sea, más allá de la membrana timpánica, la gotita no va a llegar al oído medio, por lo tanto es mejor utilizar antiinflamatorios orales. Hola, mi nombre es Bernardita y quisiera hacer una consulta. ¿Qué es lo que más efectivo para el dolor de oído? Uy, bueno, eso nuevamente depende un poco de la causa del dolor de oído. Lo principal siempre es usar algún analgésico o algún antiinflamatorio y ver si es que hay algunos síntomas o signos de alarma con los cuales uno tiene que acudir a un médico. Como por ejemplo, que el dolor de oído está acompañado de sensación de vértigo, de pérdida de audición, donde en esos casos lo ideal es ir al otorrino inmediatamente para tener una consulta y evaluar cuál es el origen, para así tener un mejor tratamiento. Doctora, en ese caso, las típicas remedios caseros, las compresas, incluso alguna vez escuché que un diente de ajo podía ser una gran solución. ¿Mito o falsedad? Pero en realidad es un poco de mito. Me ha tocado sacar dientes de ajo infectados del oído, así que yo realmente les recomiendo que no introduzcan cosas en sus oídos a menos de que esté recetado idealmente por un médico, porque muchos de los remedios caseros pueden producir más daño que curar la misma enfermedad. Lo mismo que con los cambuchos. Los cambuchos también pueden generar una quemadura del conducto auditivo y del tímpano, así que ojo con eso. Vamos a la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Raquel. Una consulta. En los niños, no secar bien el oído después del baño, ¿puede provocar una infección? Bueno, Raquel, cuando uno simplemente se ducha y uno se lava el pelo, por ejemplo, tiene una ducha habitual con agua y jabón, lo ideal es que el oído nunca se manipule. El oído no se lava con agua y jabón como el resto del cuerpo. Por lo tanto, no tiene que enjuagarse y asimismo se seca solo. Entonces, si no manipulamos el oído, no necesitamos pasar a eso y eso no debería producir una infección. A ver, tengo dos preguntas aquí. Le quiero pedir al señor director que nos ponga nuestra siguiente gráfica y es la limpieza del oído, que muchas veces, sobre todo nosotras las mamás, le ponemos demasiado empeño y terminamos metiendo la pata más que colaborándole a los niños. ¿Cuál es la mejor forma de limpiar el oído? Bueno, nosotros tenemos una frase que es que el oído se limpia con los codos o con las rodillas. O sea, la idea es no introducir nada dentro del conducto auditivo. Por eso la imagen con la cruz del cotonito entrando a través del conducto no es una muy buena idea. Lo que uno tiene que hacer es un aseo de la oreja o del pabellón auricular. Y eso se puede hacer con la misma toalla una vez que uno se ha duchado, se ha lavado el pelo y uno se seca los pliegues de la orejita. Ahora, en esta misma gráfica aparece un cotonito por fuera. Uno puede limpiar la oreja por fuera, pero solo si es que no se introduce al conducto auditivo. Ya, y eso es lo ideal y eso se hace siempre así. ¿Cuáles son los riesgos de la típica de decirle a los niños, a ver, ven para acá esta oreja como está y vamos limpiando? Bueno, uno de los riesgos es que la cera que está en el conducto auditivo se impacte. Y al impactarse puede tener contacto con la membrana timpánica y eso puede doler. Además, un tapón de cerumen impactado puede producir una infección local.
Ahora, por otro lado, a veces nos encontramos pedacitos del algodón dentro del conducto auditivo generando infección e incluso el cotonito, si entra en la profundidad del conducto, puede chocar con la membrana timpánica y eso produce una perforación en algunos casos. Justamente, si hay una perforación, por ejemplo, un niño que se daña el oído y sale algo de sangre, ¿hay que llevarlo al médico o hay que observar primero? Lo ideal es que sí. ¿Por qué? Si ese niño tiene algún daño de la membrana timpánica, es bueno asegurarse de que ese daño no esté alterando algunas estructuras más profundas del oído. Asegurarse de que ese oído no esté infectado, porque cuando esté infectado hay que dejar tratamientos locales para eso, y además hacerle un buen seguimiento, porque si no hacemos seguimiento a largo plazo puede tener complicaciones auditivas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta que nos transmite Cristina Opaso y nos dice, ¿es bueno realizarse un lavado de oídos con un especialista para personas que no eliminan cerilla, por ejemplo? Sí. Eso la verdad es que sí, es algo que nosotros hacemos en aproximadamente el 5% de la población, que pueden ser o productores de cerumen en mayor cantidad o que tengan problemas en la limpieza del cerumen, porque el cerumen va saliendo solo del oído. Está ahí para protegernos de algunas infecciones, para lubricar la piel del oído, para además proteger de que algunos bichitos, por ejemplo, no entren al conducto auditivo, y ese cerumen no debería limpiarse. ¿Y hay algunas etapas en las cuales podemos producir más? Alguna vez me dijeron que una mujer embarazada por una cuestión hormonal podía producir más y eso llevaba a producir un tapón. Puede ser, y también puede darse en algunas enfermedades de la piel. Por ejemplo, una dermatitis del conducto, que genera una descamación de la piel y eso se mezcla con la cera y genera tapones un poquito más duros. Nos pregunta Pau González y nos dice, ¿los alérgicos somos más propensos a las infecciones auditivas? A ver, los alérgicos somos más propensos en general a las infecciones rinosinusales, o sea, una rinitis que te lleve a una sinusitis, y una sinusitis, como sabemos que la nariz está comunicada con el oído, puede hacer de que algunos gérmenes pasen al oído y generen una otitis media aguda, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo que los pacientes que son alérgicos tienen una disfunción de la tuba auditiva, de ese conducto que comunica la nariz con el oído. Entonces también pueden tener la sensación de oído tapado, por ejemplo, que es intermitente, sensación de dolor con los cambios de presión. Entonces sí, está relacionado, no tan directo, pero puede tener cierta relación. Doctora Lara Fernández, muchísimas gracias por haber respondido a nuestras consultas y por los buenos consejos. Bueno, de nada. Gracias por la invitación. Ponga mucha atención a lo que viene. Las cifras a nivel mundial nos sitúan con un aumento de más de 8 kilos en el peso corporal de mujeres y 9 kilos en el caso de los hombres en promedio durante los últimos 40 años. Vamos al contacto con Viviana Martínez, quien nos entrega más detalles de este estudio. Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es harto, Gonzalo. 8, 9 kilos, tú lo decías, en los últimos años hemos subido los chilenos. ¿Qué está pasando? ¿Estaremos más sedentarios? ¿Estaremos comiendo muy mal? ¿Hemos tomado algo de conciencia en el último tiempo? Se lo vamos a preguntar a nuestra entrevistada experta que nos acompaña a esta hora de la tarde, Verónica Cornejo, nutricionista y además la directora del INTA, que nos recibe a esta hora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este tema es un tema que venimos conversando hace mucho tiempo acá en el INTA y yo creo que las políticas públicas en estos momentos no han logrado revertir este aumento de peso que viene ya desde hace 40 años. Pero yo creo que básicamente la última encuesta nacional de salud que recientemente fue publicada en marzo ya nos dijo lo que estaba pasando. El 74% de la población de Chile es sobrepeso u obeso, que hay una sedentarismo de más del 90% en las mujeres y en los hombres el 85%, o sea, no nos movemos. O sea, de cada 10 chilenos, 7 tienen sobrepeso y de cada 10 chilenos, 9 son sedentarios, Verónica. Absolutamente, y las mujeres mucho más, y yo creo que, y en los niños, en los menores de 8 años, la inactividad alrededor del 75-80%, o sea, estamos hablando de una población infantil que tampoco se mueve, que está adquiriendo los mismos hábitos alimentarios que sus padres. Entonces, yo creo que acá lo más importante, porque esto ya son cifras que están y que es un hecho, y sabemos que la población tiene muy malos hábitos alimentarios, que el consumo de frutas y verduras, que son aquellos alimentos saludables que podrían ser nuestros aliados, el 15% de la población los consume. O sea, estamos hablando de una población que tiene muy malos hábitos alimentarios, por lo tanto yo creo que las políticas públicas tienen que ser transversales. Verónica, lo conversábamos fuera de cámara, la vida actual tampoco ayuda mucho, uno tiene re poco tiempo, muchas mamás, papás nos están viendo hasta ahora, trabajan todo el día, quieren tener tiempo de esparcimiento con su familia y dicen cocinar
ir a comprar la comida más saludable requiere de un esfuerzo extra. ¿Qué podemos hacer en nuestras casas? Porque una cosa son las políticas públicas y otras son las políticas domésticas, como le digo yo. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar un poco este panorama? Yo creo que ambas, tanto las públicas como las en casa, tienen que ir absolutamente de la mano. Yo creo que la familia sabe que la alimentación saludable es la preparación en casa. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos claro que la población en general dejó de consumir legumbres, leguminosas, porotos, lentejas, garbanzos, que es un alimento absolutamente saludable, bajo en energía, alto en fibra, que alimenta y que da saciedad. Pero eso quedó en el olvido porque quedó con una connotación de que era el consumo de la población de nivel socioeconómico bajo. Entonces yo creo que en este momento hay que rescatar aquellos valores de los alimentos que son saludables. Tal vez las frutas y las verduras que si tú lo miras tienen un costo más alto y en relación al volumen que tienes que consumir, yo creo que eso también tiene que estar asociado al Ministerio de Agricultura porque tendría que haber alguna subvención que permita lograr la equidad en cuanto a la accesibilidad a la compra de estos productos. Y yo creo que también en esto, y estoy hablando de políticas públicas, políticas de Estado, porque no es solamente el Ministerio de Salud, tiene que estar el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que incluir dentro de la educación desde los niños, de los infantes, de los menores, de jardines infantiles, ¿qué es alimentación saludable? ¿Cómo se eligen los alimentos? Porque eso no está. Yo creo que en la medida que tomemos conciencia de cómo hacerlo, pero aparte el Estado de la accesibilidad a la compra de estos alimentos saludables, yo creo que vamos a poder hacer prevención. Pero en estos momentos estamos en una situación en la cual ocurrió. Y yo creo que en estos momentos lo que uno debería hacer es que tomen conciencia de actividad física. Y la actividad física, tú decías, ¿cómo la familia lo puede hacer? Cocinar en la casa alimentos saludables, puede cocinar en la noche y dejarlos al otro día, puede congelar los alimentos, preparar para 2 o 3 días, ir entregándole a la comida para que la lleven al colegio y para que no tengan compra de alimentos que no son saludables. Y en esa no compra de alimentos saludables, ¿ha ayudado en algo el aire etiquetado? Porque al menos yo me pasa que de repente tomo un producto y digo, chuta, tiene todos los sellos. Sí. Y uno como que lo piensa 2 veces, sí. o no se ha medido todavía el impacto. Sí, el INTA en este momento tiene un estudio, que es un macroestudio que termina el año 21, y ya presentó los primeros avances de 2 años, casi de 1 año y medio de haber puesto la ley, porque esta partió en junio del 2016, y lo que sí muestra que hay una percepción en la cual más o menos el 91% de la población sabe que los sellos son para alimentos no saludables, por lo tanto hay un grupo de ellos que no lo elige o sencillamente compra mucho menos que cuando tienen 1, 2, 3 y cuando tiene 4 sellos sencillamente los dejan de comprar. Yo creo que la percepción de la familia, de la gente común y corriente ya está incorporándose en esto, pero detrás de esta ley tiene que haber una ley que indique educación nutricional, que indique a la familia qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que elegir, y detrás de eso el Estado para entregar estos alimentos en disponibilidad a la familia en general. Yo creo que es todo, es una cosa transversal. Los precios también son un tema importante y la inequidad que estábamos conversando. Sí. Comer sano al parecer sí es más caro, por un tema de volumen, por un tema de acceso, también si uno se compra un combo de comida chatarra cualquiera, me va a salir más económico, aunque sé que estoy comiendo lo que no me hace bien. Claro, y por eso yo les digo que esto tiene que ser una política de Estado, porque tiene que estar el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda, porque en esto tiene que haber alguna política que permita bajar los costos de transporte, de lo que sea. Uno, de la fruta y las verduras. Y lo otro, siempre decimos, coma 3 veces a la semana pescado, porque son carnes blancas que aportan proteínas, pero aparte de ácidos grasos esenciales. El pescado está carísimo. Pero por eso, entonces, si tú no tienes una política que permita abaratar los costos de transporte, de todo lo que significa la cadena de frío, yo nunca voy a tener el acceso a la población general. Yo estoy hablando de una población del 80% de la población de Chile, y eso requiere políticas públicas, y para eso hay que sentarse a conversar. Yo creo que es el momento en el cual estamos cambiando con autoridades. Yo creo que estas nuevas autoridades deberían de mirar esto y sentarse con todos los expertos, pero también con cada uno de estos ministerios a buscar la forma de proyectarse a 10, 15 años, porque si nos ponemos a pensar ahora de lo que está pasando, en 20 años más, los niños que en estos momentos tienen 10 años y que la diabetes, la hipertensión y todo eso va en aumento, vamos a tener una población a lo mejor un 50%, 60% enfermo. Y eso no hay recurso de país que logre sostener
esa gran cantidad de inversión que hay que hacer para mejorar, o por lo menos dar apoyo a la familia. Entonces yo creo que eso es parte importante. Yo creo que es el momento de llamar la atención, pero activamente, ahora. Muchísimas gracias, Verónica. Verónica Cornejo, la directora del INTA, hablando con nosotros de este tema tan importante. Es súper relevante lo que ella dice. En 10, 20 años más, el 60% de la población va a estar enferma. Así que hay que invertir ahora para no enfrentarnos a un panorama tan difícil como ese que se nos está advirtiendo. Eso es lo importante. Se están encendiendo las alertas y se pueden hacer cosas hoy por hoy, especialmente con los más chiquititos, con los niños. Ahí tiene que partir la educación. De todas maneras, un gran tema. Gracias a la doctora. Gracias por la entrevista, Viviana. Buenas tardes. Buenas tardes. Y siempre en temas de salud. Estábamos hablando hace tan solo instantes con la doctora Fernández, ella es otorrinolaringóloga, y quedaron un montón de preguntas pendientes. Queremos agradecerle a todos aquellos que nos escribieron, pero ojo, hay una segunda instancia en la cual pueden hacer sus consultas. En este minuto está conectada a través de Facebook Live junto a Sebastián Marchand, respondiendo a sus consultas. Así es que si quedó ahí con cuello, no pudo alcanzar a preguntar, a través de Facebook Live le van a poder dar entonces una respuesta a sus consultas. El dolor puede ser que no está relacionado con la pérdida auditiva. Vamos a tu bolsillo, Andrés Vial, ¿cómo estás? Gonzalo Ramírez, Carlos Escobar, ¿cómo les va? Muy bien. Voy a rendir un pequeño homenaje a don Gonzalo Ramírez, Por que hace favor, un par siempre. de semanas habíamos planteado el mismo tema de las vacaciones, este alargue de vacaciones que pretendía plantear el gobierno en el Congreso. Y Gonzalo dijo acá, a ver, ojo, a la gente esto no sé si le haga mucho sentido. ¿Por qué? Porque la gente preferirá jornadas al día cotidianas más cortas, o que no le quiten los feriados. Al final, durante el año, mejorar el estándar un poco, la calidad de vida. En el día a día, que es tan importante. En el día a día, exactamente. Hoy día se entregaron encuestas sobre este tema. Uno de los sitios web dedicados al tema laboral, trabajando.com, uno de los más importantes del país, encuestó a 4.000 personas. ¿Qué le parece esta idea de alargar las vacaciones? Obviamente, con el costo de sacar algunos feriados. Y a casi nadie le gusta. Casi todos prefieren quizás la fórmula que hay ahora, que es mantener los feriados, y también ven que pueden perderse estos beneficios, que también es atendible. Vamos con la gráfica, señor director. ¿Cuál es este proyecto de ley que, recordemos, hace un par de semanas vio la luz en la Cámara de Diputados, pasó al Senado? Un proyecto de ley que contempla aumentar las vacaciones de 15 días hábiles, o sea, 3 semanas, a 20 días hábiles. El proyecto busca eliminar solamente el 12 de octubre, pero recordemos, como feriado, esa es la compensación, podríamos decir, pero recordemos que el ministro del Trabajo, Nicolás Monker, dijo, a ver, párele. Vamos a hacer vamos a retroceder un poquito en el proyecto, vamos a ir al original, que contemplaba eliminar 4 feriados, no uno. El 29 de junio, San Pedro y San Pablo, el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, me lo he aprendido todo, el 12 de octubre, el Día de la Raza, y el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. 3 feriados religiosos que ni se tocaron, solamente en el Congreso se eliminó el 12 de octubre, el Día de la Raza. Pero vamos ahora sí con el estudio que publicó hoy día trabajando.com. Vamos con la siguiente gráfica, señor director. De cada 4 personas consultadas, a 3 no les gustó la idea. O sea, el 75% lo llevamos a una fórmula simple. A 3 considera que es injusto el proyecto. Fueron encuestados 4.093 personas, dijimos trabajando.com. Aquí es un poco lo que opinabas tú, Gonzalo. En el sentido de que la gente como que no le hace mucho sentido. No. Lo que yo te decía en ese momento es que reducir las jornadas laborales. Chile tiene uno de los promedios de horas trabajadas durante el día en el trayectos reloj. Laborales también. Y gastamos mucho en los trayectos, ¿verdad? En los traslados. Yo creo que por ahí tiene que apuntarse más a eso, a acortarlas un poco más, a subir al mismo tiempo la producción, a también poner de nuestra parte, tomar menos café, sacar menos la vuelta y que se nos evalúe por meta. Tal vez hay mucha pega que se puede hacer en la casa, no necesariamente en el escritorio. Modernizar también un poco nuestro sistema de trabajo. Yo creo que esa debería ser más la discusión que estar hablando de feriados más, feriados menos. Hay un mix de medidas que se pueden adoptar, Carola. Sí, ¿sabes qué? El poder trabajar en función de proyectos, en función de metas. Entonces, en la medida en que tú cumplas una cierta meta, un cierto objetivo, no es necesario... De acuerdo a la pega que uno haga también. Por supuesto que sí, las que se puedan, pero flexibilizar las jornadas en ese sentido. Yo siempre creo que para las mujeres sería tanto más fácil y tanto más posible de realizar un trabajo en el cual tú tengas una meta, un objetivo que cumplir y tú verás a qué hora lo haces. De acuerdo a lo que tú dices, de acuerdo a cada pega, si uno trabaja en una industria, en un supermercado, por algún lado hay que buscar la flexibilidad. Vamos con la siguiente gráfica. ¿Cuáles son los miedos un poco que encuentran los chilenos al momento de plantearse, a ver, ¿me puedo tomar 4 semanas de vacaciones en vez de 3? ¿Aumentar estas vacaciones puede tener un costo? ¿Cuáles son los costos que ven los chilenos? A ver, el 46% cree que habrá menos beneficios laborales.
que se podrían, por ejemplo, disminuir, no sé, un bono o cualquier cosa que se pueda haber restringido. 33% cree que habrá menos sueldos y un 21% cree que caerá el empleo. ¿Cómo estaremos en Chile de acuerdo a otros países del mundo en cuanto a vacaciones? ¿Cómo creen ustedes? En un ranking. No, ¿Somos de los que tenemos más vacaciones, de los de abajo o los de al medio? Yo creo que los que más tenemos vacaciones. Yo creo que no. Yo he visto otros países que tienen hartas más vacaciones. Somos de la mitad para abajo, yo te digo. ¿De la mitad para abajo? Somos como un equipo así como que... Los franceses la llevan. Un equipo que se salva del descenso, que pero está ahí, pero está mirando para atrás. Sí. En la zona roja. Vamos con la cuarta gráfica que hemos preparado en torno a las vacaciones. Los franceses, como decía Gonzalo Ramírez, son los que la llevan. Francia y Finlandia, 30 días, o sea, un mes y medio. Completito. Completito. Sin discusión. Sin discusión. Bueno, el presidente Macron está tratando de apretar muchas teclas con el tema laboral porque claramente hay un tema de productividad también en Francia que afecta. 28 días en el Reino Unido, 26 días en Italia y Brasil, 22 días en Perú, si vamos a una zona más cercana, 15 días en Chile. Yo miré el listado total y estamos de la mitad para abajo y con largueza. Así que, si nos miramos con el resto del mundo, no es que sea un país del chip libre, tenemos hartos feriados, eso sí. Ahora viene pero es que, ¿sabes qué? Largo, sí, no, este año sobre todo, nada que decir. Por otro lado, si no nos hagamos los cuchos. Este año nada que decir. No, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que además que hay tal vez una creencia en la cual uno se podía tomar un mes de vacaciones, cosa que ya no hay ningún trabajo. Es muy poco. Y bueno, por muchas razones también. O sea, ya, un mes de vacaciones. Es carísimo, okay. menos que todo. Ya, ¿cuánto valen las 4 semanas de vacaciones? Porque va a irme 4 semanas a encerrar a mirar el techo. No. Ni una gracia. Y eso tiene costo. Y muy pocos se van solos de vacaciones. Si empezamos a sumar... Sí, mejor que no que cuando empieza a crecer la familia. Sí. Durante el año vamos compensando. Ese es otro ítem también. Hay que ir cargando la carreta de manera inteligente, uno podría decir. Vamos a cambiar completamente de tema. Este es un tema que va a afectar a nuestra economía, que está afectando a nuestra economía. Ocurrió la semana pasada esta guerra, podríamos decir, comercial entre China y Estados Unidos. El anuncio de Donald Trump de subir los aranceles a China por un monto de $60.000 millones. La respuesta de China, al final, ¿cómo nos afecta a nosotros? En la caída fuerte que ha tenido el precio del cobre durante las últimas semanas. ¿Y qué tiene que ver eso con esta guerra comercial? Obvio, porque si se agarra de alguna manera la primera economía del mundo con la segunda, la más afectada en este momento está siendo China. Las sanciones mayores son a China. Se pone en duda un poco la confianza sobre los niveles de crecimiento de un país que nos compra el 42% del cobre. Entonces, obviamente, cuando los números chinos comienzan a estabilizarse, la confianza es más inestable. El tema de la confianza afecta sobre todo a nuestra principal exportación que se transa en la Bolsa de Metales de Londres. Y lo vemos en la gráfica. Hoy día tuvo una fuerte caída, está en el precio más bajo en 5 meses nuestra principal exportación. El jueves estaba en 3.06, el viernes 3.02. Ahí anunció Donald Trump y ahí viene la caída sistemática. El día de hoy cerró en 2.94, el valor más bajo en 5 meses. Le preguntamos a expertos el impacto que tiene esto, no solamente en nuestra economía, en la compra del día a día, sino también en lo que recauda el fisco, y al final eso redunda en temas de beneficios sociales. Escuchemos. Lo que produce, en mi opinión, esta guerra comercial que comienza, ¿no es cierto?, es la dificultad de que el precio vuelva a recuperarse. Cada 10 centavos de libra son 1.100 millones de dólares menos en venta, y como la mitad de eso son impuestos. Por lo tanto, hay que sacar, muy fácil sacar la cuenta, digamos. Un tema que está recién comenzando. Imagínense que está el primero del curso con el segundo del curso agarrados del moño. Esto no le hace gracia a nadie, aquí no va a ganar absolutamente nadie. Y nosotros estamos pagando la cuenta, uno de los tantos países. Sí, así es. Estar muy atentos, informarse, sobre todo en materia de pensiones. Los fondos también tienen las bolsas están todas cayendo. Las caídas de las bolsas. Ya nos pasó una vez en la crisis subprime que es muy distinto a esto. Que es muy distinto, es otro color, pero nos compromete a todos. Sí. Por eso que tu bolsillo vamos a estar siempre dando la luz de LED. Tratando de prender las luces. Explicando. Ya pues. Gracias, Andrés. Chao. Gracias, Andrés. Bien. Nosotros vamos a hacer una pausa muy breve, pero a la vuelta vamos a estar con el deporte. Sí, Alexis Sánchez no lo ha pasado bien, ya lo sabemos. Al regreso el análisis porque ha sido mal evaluado, todo eso más en deportes. Ya regresamos. Deportes. Y seguimos a la roja a ver cómo va a estar este duelo durante esta semana. Está Felipe Rosas con nosotros, que nos va a contar todo respecto de la llegada a Dinamarca. ¿Cómo está, Felipe? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Claro, la selección chilena que ya está preparándose en Aalborg para lo que será este amistoso del día de mañana ante Dinamarca. Desde las 3 de la tarde, hora chilena, se estará enfrentando
al conjunto danés que está clasificado al Mundial de Rusia 2018. La selección chilena, recordemos, en esta gira está oficiando como sparring de las selecciones que sí irán al Mundial. Lamentablemente nosotros seguimos teniendo que asumir la idea de que esta generación dorada de la selección chilena no estará en la Copa del Mundo que se disputará en los próximos meses. Y bueno, fíjense que la selección a esta hora está realizando su última práctica de cara a este enfrentamiento del día de mañana. Buenos días. Tras eso, cerca de las 4 de la tarde de nuestro país, Reinaldo Rueda realizará la conferencia de prensa habitual antes de cada enfrentamiento de la selección chilena, donde se establecerán algunas definiciones en relación a este partido. La novedad más interesante, lo que uno puede ir averiguando desde allá, es que Gary Medel volvería a ocupar el lugar de mediocampista en el esquema de la selección chilena tras 5 años, por allá por el inicio de la era de Jorge Sampaoli. Ahí había utilizado por última vez el puesto de mediocampista y la propuesta de Reinaldo Rueda sería que el Pitbull volviese a utilizar ese lugar, considerando que le resultó bien la apuesta de utilizar a 2 centrales de mayor envergadura física, más altos. Eso es, al parecer, la definición que tiene el colombiano. Escuchemos una declaración que ocurrió justamente allá en Aalborg durante las últimas horas y fue realizada por el presidente de la NFP, Arturo Salá, quien se refirió a lo que ha sido esta primera gira de la selección chilena al mando de Reinaldo Rueda. Muy bien, hola, Chile. hola. Muy bien. ¿Qué espera para este ¿Le partido? gustó lo que vio en la cancha? Me gustó mucho. Sí, ¿le parece? Más allá del resultado. Más allá del resultado, don Arturo, Chile mostró personalidad, los muchachos también encontraron funcionamiento, se comienzan a ver un poquito más las cosas que uno espera de esta selección. Don Arturo, ¿se puede girar para acá, por favor, para la luz? Porque le llega a la cara. Hablamos que es una nueva etapa y es positivo todo lo que ha pasado en este partido. Bien, y un jugador que de seguro será titular el día de mañana ante Dinamarca es Alexis Sánchez, delantero del Manchester United, que no ha sido del todo bien evaluado tras sus primeros días allá en el club de Mourinho. Fíjense que el Manchester Evening realizó una evaluación de los jugadores del Manchester United considerando sus presentaciones tanto a nivel local como internacional. Esto es lo que va de temporada desde la llegada del chileno. Y las evaluaciones hacia el delantero ex Arsenal no fueron positivas. Alexis es el segundo peor evaluado con nota 3, siendo superado por Zlatan, lesionado y que ya partió del equipo de los Diablos Rojos, y por Mateo Darmian, que tienen nota 2. Respecto a Alexis, han detallado que se mostró prometedor en sus primeras apariciones, pero su forma se ha desplomado y su único gol fue un rebote de penal. Es decir, un análisis lapidario realmente y que se condice con el momento irregular que ha tenido que enfrentar en el último tiempo Alexis Sánchez, con actuaciones que no han deslumbrado ni mucho menos, con la eliminación del Manchester United de la Champions League ante el Sevilla y que lo han situado a él como una de las principales víctimas de las críticas de la prensa inglesa, que es tan característica en este afán de criticar muy profundamente cuando los jugadores no están rindiendo, más allá si es que son sudamericanos. Y vamos a seguir avanzando en este segmento deportivo, porque fíjense que en Argentina esta brutal patada dio la vuelta al mundo, porque ocurrió en el encuentro entre los Andes y Brown, válido por el Torneo Nacional B, donde este jugador intenta frenar el avance de su rival y lo hace de la peor manera. Realmente una patada que podría haber traído consecuencias gravísimas para la salud del rival, que le costó rápidamente a Gustavo Turraca, el jugador de los Andes, la tarjeta roja, y que afortunadamente para Martín Minadevino, quien fue quien recibió esa plancha en el rostro y en el pecho, ahí está, es realmente impactante el zapatazo que recibe, no resultó con lesiones de gravedad más allá de un corte que le costó por supuesto la salida del campo, pero sale prácticamente ileso para buena fortuna de él. Y para cerrar, lo haremos también con una postal que fue protagonizada por el piloto brasileño Eduardo Acevedo. Un espectacular accidente en el marco de la Fórmula Porsche que se disputó en Curitiba.
En plena prueba, el auto de Acevedo fue topado por un competidor y terminó dando vueltas de milagro. El piloto resultó totalmente ileso, más allá de toda la reacción que tuvo, por supuesto, la organización de tratar de atenderlo lo antes posible, porque parecía que era más grave de lo que fue el accidente. Realmente otra de las imágenes que nos deja este fin de semana deportivo alrededor del mundo, y a la espera de lo que será, lo que yo les decía al comienzo de este comentario, la conferencia de Reinaldo Rueda con las definiciones ya de cara a lo que será el duelo de mañana ante Dinamarca, el último apronte de la selección en la primera gira europea del nuevo entrenador Reinaldo Rueda. Esperamos que les vaya muy bien. Así es. Muchas gracias, Felipe. Estén bien, buenas tardes. Felipe, buenas tardes. 3:12. Hacemos la pausa. Ya volvemos. Regresamos. Sebastián Marchand, ¿cómo le va? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, Muy bien. Estamos todos muy pendientes de lo que pasa con Facebook y estos datos que obtienen de nosotros. Bueno, hay un usuario que determinó que todos los teléfonos Android, o la mayoría de los teléfonos Android, están entregando datos como llamadas, qué tipo, los mensajes de texto, qué navega usted, qué hace con su teléfono Android. Bueno, esta ha generado más polémica aún porque Android es la compañía que está, por lo menos en Chile, en el 85% aproximado del mercado en nuestro país. Entonces, esta filtración de datos ha generado muchos comentarios en redes sociales y sobre todo nos han preguntado qué hacer si yo tengo Facebook instalado en mi teléfono que es con el sistema operativo Android. Bueno, les contamos que en 24horas.cl elaboramos un artículo en donde la principal solución que usted puede enfrentar para esta situación es eliminar la aplicación y hacer todo a través del navegador, es decir, a través de Google o a través del navegador que usted tenga instalado en su dispositivo móvil. ¿Cómo hacer este paso a paso? ¿Qué hay que hacer para poder borrar todos los datos que usted podría haber entregado sin querer a Facebook? Ingrese a 24horas.cl, va a encontrar ahí todo el detalle y tal vez un paso a paso para que usted elimine todas esas aplicaciones que están entregando información y usted no se ha dado cuenta aún. Cambiamos de tema. Felipe Rosas traía un patadón. Yo traigo un penal. Mira este penal. A ver. Esto ocurrió en México. Una cancha de entrenamiento. El técnico dice, ok, me toca a mí patear. Todo bien. Va a tomar vuelo. Si sacan el que se va a anotar. Y ahí está la pelota azul. Y mira, vuelta y tac. Gol. No. ¿Ah? Se basó. Esa es técnica. Todos, incluyendo el camarógrafo. ¿Pueden sacar, por favor, los títulos de abajo del generador de caracteres para eso? Ahora se va a ver bien. A ver. Hasta el camarógrafo pasa de largo pensando que va a patear el penal. Muchos dicen, oye, lo erró. ¿Y esto por qué está siendo grabado? No un entrenamiento, ¿no? Pero es de niños, justamente. Vuelve y tac. No. Y claramente le fue a celebrar el gol al arquero aprovechando que estaba siendo grabado. Fue uno de los videos de la semana pasada, sobre todo este penal, más viralizados precisamente por la forma en patear este lanzamiento. Así que hay que ver si algún futbolista profesional se atreve. Según el reglamento no se detiene antes de patear el balón, así que podría hacerlo en este caso. Oiga, cambiamos de tema y vamos a revisar el viral más visto en las últimas horas en Facebook. Esto ocurrió cuando en una típica fiesta mechona están ahí celebrando y decide hacer trucos de magia. Hasta el momento ahí iba todo normal, aparece un vaso, pero es en este momento cuando hace el mayor truco frente a una gran multitud. De vuelta el vaso y abre el diario y mágicamente desapareció este vaso. Él abre las hojas para mostrar que no está, pero ¿sabe qué? Quiere tomar su contenido y vuelve a derramarlo sobre este vaso. Es el viral que más se ha compartido en Facebook en las últimas horas. Ha sido un éxito. Fue denominado el mago del vaso. Así que si usted quiere verlo, lo va a encontrar. Le va a llegar durante la tarde lo más probable a su dispositivo móvil porque ha sido por lejos lo más compartido en las plataformas digitales, sobre todo por Facebook. Así que si usted quiere encontrar el mago del vaso y ver dónde está el truco, cómo hace el truco, precisamente con el cartucho de diario y desaparece totalmente todo y después vuelve a echar este líquido en el vaso. Si usted lo quiere ver, ahí en 24horas.cl lo puede encontrar. Y para cerrar, atención, porque nuevos bancos entregaron su informe de acreencias bancarias, que básicamente es dinero olvidado en bancos. Si la semana pasada hablábamos de Banco Estado, ya hay 3 más
que se suman, que es el Banco Ripley, el BBVA y el HSBC. Así que si usted quiere saber si tiene dinero olvidado o no, ingrese a 24horas.cl, usted ahí busca con su nombre y RUT y va a poder saber si tiene dinero, cuánto es y cómo poder cobrarlo. Todo está en la sección Te Sirve Carola Gonzalo de 24horas.cl. Muy bien, esas platitas siempre pueden ser, sobre todo ahora frente a un fin de semana largo. Así es. Sebastián, muchas gracias. Gracias, Seba. Hacemos una pausa, cortito. ¿Quieres saber cómo va a estar el tiempo el resto de la semana? Sí, muy importante. Ya le vamos a contar. Se registró el cuarto vehículo quemado en lo que va del año en Punta Arenas. Un hecho que preocupa a la comunidad, especialmente porque todo ocurrió en un sector residencial. Un sujeto fue detenido, fue formalizado y Alicia Cárdenas nos entrega más información. Alicia, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Completamente destruido por las llamas terminó este minibús. Ustedes ya pueden ver las imágenes. Esto sucedió el fin de semana. Un ataque incendiario que se convierte en el cuarto vehículo quemado en lo que va de este 2018. Ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Es un delito que preocupa a la comunidad, pero específicamente en este caso, ya que se desarrolló en el sector sur de Punta Arenas, en un lugar residencial muy cerca de casas, de un colegio incluso, y también del tendido eléctrico que podría haber generado una tragedia mayor. Conversamos con carabineros y también con la dueña del vehículo, que nos comentó más detalles acerca de este siniestro. Yo no escuché ninguna alarma, solamente escuché cuando miré, estaba el minibús todo lleno de humo, estaban los bomberos apagando el incendio. Y de ahí ya vi los carabineros y yo dije, uy, le desperté a mi esposo, le dije, mira, nuestro minibús está incendiado. Al llegar carabineros al lugar, se percata de este individuo que estaba con su cuerpo al interior de este móvil, incendiándolo. Por lo tanto, al ver la presencia de carabineros, este huye de infantería, siendo alcanzado por el personal de carabineros. Bueno, y ya lo escuchábamos, este sujeto, al ser sorprendido por carabineros incendiando este minibús, huye, pero minutos más tarde fue detenido finalmente por personal de esta institución, por lo que este lunes enfrentó a la justicia y fue formalizado. Claro que al conocerse los hechos, se conoció también de que él no solo fue el autor del incendio de este minibús, sino que también minutos antes y a escasos metros del minibús protagonizó otros delitos como robo y hurto. Por lo mismo pasamos a escuchar a la fiscal del caso, Gwendolyn Acuña, que nos va a explicar acerca de esta situación. Se formalizó por 3 delitos contra la propiedad y además el incendio. El delito de hurto frustrado y 2 delitos de robo en bien nacional de uso público, uno frustrado y el otro consumado. Nosotros señalamos que él podría haber estado efectuando labores de apagar el incendio que estaba dentro del vehículo. Todo es que también los antecedentes que tiene la Fiscalía no dan cuenta de cómo se inicia el fuego, si es que el imputado efectivamente portaba algún elemento como para haber iniciado este fuego. Tras conocerse los hechos en esta formalización, este joven de 26 años, de nombre Jeremías Gómez Agüero, fue enviado a prisión preventiva y se dictaminó 70 días para la investigación. Ya lo decíamos, se convierte en el cuarto ataque incendiario de lo que va este año, un hecho que no deja de preocupar a la comunidad. Muy buenas tardes. De todas maneras, Alicia, gracias por el informe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sistema nuboso en altura dejó bastante nubosidad matinal acá en la capital. Ya se encuentra en disipación la nubosidad. Y respecto a nubes, solamente precipitaciones hoy en la zona de Magallanes. El tiempo estable prácticamente en todo el país. Revisamos de inmediato el tiempo para esta tarde en Santiago. Esperamos que vaya despejando paulatinamente prácticamente todas las comunas, salvo el sector de San José, Maipo y Paine, que todavía van a tener algunas nubes parciales. Y la máxima va a fluctuar entre los 26 y hasta los 27 grados el día de hoy. Presta atención, los próximos días vuelve el calor acá a Santiago, a la región metropolitana. Este martes 30 grados con nubes parciales y después despejado. Despejado miércoles, jueves, viernes y sábado. Temperaturas máximas cercanas a los 30 grados, incluso el día jueves un poquito más de 30 en el sector norte de la capital. El cielo despejado y las mínimas entre los 9 y los 10 grados. Hoy entonces va a despejar y la máxima hasta los 27 grados. Muy buenas tardes.
Buenas Gracias, tardes, Iván, gracias. Oye, calor toda esta semana. Semana más breve y calurosa. Llegó el otoño, pero no se refleja en las máximas. Y hasta aquí llegamos con las informaciones durante esta tarde. Que esté muy bien. Recuerde, las noticias siempre siguen en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Chao.